Permanent Council, which has been convened to commemorate the birth of the liberator, Simón Bolívar. It is indeed an honor for me, as a representative of Antigua and Barbuda, a Caribbean nation, to preside over this meeting, to continue the tradition established in May 1986 by our predecessors in the leadership of the organization, to institutionalize an annual tribute to the liberator, Simón Bolívar, convinced that the Bolivarian legacy of hemispheric unity in the Americas would forever endure in this house. Bolívar was a man ahead of his time. Testimony of this is borne out in various documents in which his clarity of thought, the forward-leaning vision of his line of action, and the consistency between his ideals and his achievements can be seen. For that reason today, when the hemisphere is undergoing a process of renewal aimed at responding to the aspirations of the peoples of the Americas, it is both timely and fitting to pay tribute to the dreamer, the visionary, the man of action, and his achievements, the great liberator of the great homeland, our Americas. His remarkable life was a continuous struggle for freedom for all peoples. Born in Caracas, Venezuela, on June 24, 1783, Simón Bolívar traveled throughout America and Europe, becoming familiar with the different socio-economic political realities of his time. From this experience, he expanded his awareness and became a staunch believer in the brotherhood of man. In his homeland, Venezuela, he advocated for the abolition of the enslaved Africans and began to participate in the revolutionary movement in Caracas that led to the Declaration of Independence from Spain in 1811. Bolívar then led the patriotic revolutionary forces of Northern and South America that founded the Unity Republic of Gran Colombia with Venezuela, New Granada, and Ecuador. In 1825, in pursuit of his dream of a hemisphere united in the traditions of freedom and liberty, he called for a regional congress to meet in Panama. However, the Congress did not accomplish his dream, and due to conflicting fortunes, he sought exile in Jamaica. During his quest for independence, Bolívar received much advice, support, and assistance from his friends and allies in the Caribbean, particularly from those in Haiti. Departing from Jamaica in 1815, Bolívar went to the city of Cayes, Haiti, where he received support from the people of the first Black independent nation of the Americas and its president, Alexandre Pétion. In 1816, with support of the Republic of Haiti, Bolívar launched an invasion on the coast of Venezuela, where, facing betrayal from his own commanders, he was forced to escape again to Haiti and spend 6 months in the city of Jacmel. In 1817, he returned to South America, and after fierce battles, he and his army, comprised in part of Haitian freedom fighters, defeated the Spanish army in Colombia. Some of the liberators' thoughts about the reality of what was then Creole and Spanish America are reflected in his famous Jamaica letter of September 6, 1815. In that letter, the liberator said, "More than anyone, I desire to see America fashioned into the greatest nation in the world. Greatest not so much by virtue of her area and wealth, as by her freedom and glory." In this regard, the OAS,
Our OAS represents a model of Bolivar's idealized union. The work of our organization today sets the stage for the continued pursuit of Bolivar's dream of a hemisphere united in its belief and in defense of democracy and its commitment to improving the life of all citizens of the Americas. We pay our respect to this great man, his ideals and his example as they guide us as our regional institution continues to evolve. I am now pleased to offer the floor to Ambassador Roberta Saladin, Permanent Representative of the Dominican Republic. Ambassador, you now have the floor. Gracias, señora Presidenta del Consejo Permanente. Señor Secretario General Adjunto, Su Excelencia Embajador Roy Chatterton Matos, representante permanente de la República Bolivariana de Venezuela ante la Organización de Estados Americanos, señores embajadores representantes permanentes, señores embajadores observadores permanentes, señoras y señores. Permítame en primer lugar darle las más expresivas gracias al embajador representante permanente de la República Bolivariana de Venezuela en esta organización, Su Excelencia Roy Chatterton Matos, por el honroso encargo que nos ha hecho de pronunciar algunas palabras en esta sección protocolar para conmemorar el natalicio del libertador Simón Bolívar, asumiendo que muchos países aquí presentes se preguntarán ¿qué vínculos tuvo históricamente la República Dominicana con el Libertador? Y es que, al proclamarse lo que se conoce como la independencia efímera de nuestro país por parte de José Núñez de Cáceres en 1821 para liberarnos de España, él trató de unirnos a la Gran Colombia, llegando a flotar el pabellón de la misma en la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, ciudad primada de América, proceso ese histórico que se frustró. Pero la chispa de la libertad que había encendido en el continente, y me voy a permitir con la venia de los países que fueron liberados por el Libertador, mencionar su nombre completo. Lo repito, pero la chispa de la libertad que había encendido en el continente Simón José Antonio de la Santísima Trinidad, Bolívar y Palacios Ponte Andrade y Blanco, bautizado como el hombre de América, fructificaría con la independencia de Bolivia, Colombia, Ecuador, Panamá, Perú y Venezuela, y es que ya desde 1813 se le había otorgado el merecido título de Libertador por el Cabildo de Mérida en Venezuela. Si miramos hacia atrás en una visión retrospectiva de lo que era el Imperio Español en aquellos años del siglo XVIII, cuando se piensa que para un niño nacido el 24 de julio de 1783, faltando todavía 6 años para la Revolución Francesa de 1789, con el impacto de las ideas de libertad que detonó la misma en el mundo, habría que concluir que para que un joven de 22 años de edad asumiese el compromiso solemne el 15 de agosto de 1805 en el Monte Sacro de Roma para libertar su patria del yugo español, dicho proceso de cristalización de sus ideas libertarias debió alcanzar la fuerza de un volcán. Afortunadamente para la historia, ese juramento en el Monte Sacro por parte de Simón Bolívar pudo ser recogido por su maestro Simón Rodríguez para legarnos con letras de fuego ese juramento recogido por su inestimable testimonio al afirmar, citamos,
Yo tenía fijos mis ojos sobre la fisonomía del adolescente, porque percibía en ella cierto aire notable de preocupación y concentración de pensamiento. Y luego sigue agregando el maestro Simón Rodríguez en este testimonio, y luego, volviéndose hacia mí, húmedos los ojos, palpitante el pecho, enrojecido el rostro, con una animación febril, me dijo: juro delante de usted, juro por el Dios de mis padres, juro por mi honor y juro por la patria, que no daré descanso a mi brazo, ni reposo a mi alma, hasta que no haya roto las cadenas que nos oprimen por la voluntad del poder español. Fin de la cita. 186 años, según datos históricos, habían transcurrido desde la llegada del primer Bolívar desde España a Venezuela en 1619, ya que Simón Bolívar, el cual llegó a Caracas 30 años después de la fundación de dicha ciudad, en 1589, llegó acompañado de un hijo, y para diferenciarlos se les llamó en Venezuela Bolívar el Viejo y Bolívar el Mozo. En esas raíces históricas familiares está la clave para entender cómo un mozo de apenas 22 años de edad, en ese 15 de agosto de 1805, en el Monte Sacro de Roma, asumió ese compromiso que pondría sobre sus hombros sus ideales libertarios, numerosas batallas, angustias y decepciones, para finalmente haber contribuido a liberar a su patria y otros países de las cadenas del poder español. En ese juramento del Monte Sacro, sorprende que a tan corta edad, en el análisis que hace Simón Bolívar de la Roma de los emperadores, se advierte una sólida formación histórica sobre la Roma imperial, sus virtudes, sus vicios, planteándose la gran interrogante del problema del hombre en libertad y esbozando ya las ideas que se harían una realidad en el Nuevo Mundo. Esa trayectoria del libertador, tanto en sus discursos en la Sociedad Patriótica, como en el Manifiesto de Cartagena, referente a la necesidad de abrir una nueva campaña sobre Venezuela ocupada por los españoles, perfilan sus ideas de hombre de Estado en relación con la Nueva Granada y Venezuela. Los escollos inmensos que tendría que vencer, la adopción del decreto de guerra a muerte, más conocida como la proclama del general en jefe del Ejército Libertador de Venezuela a los venezolanos, escribiendo luego en el exilio la ya carta citada aquí por la presidenta del Consejo Permanente, la Carta de Jamaica, conocida también como contestación de un americano meridional a un caballero de esta isla, la cual fue escrita por Simón Bolívar en Kingston, documento fundamental para entender la profundidad, su filosofía política, pasando luego por el discurso de Angostura pronunciado por el general Bolívar al Congreso General de Venezuela en el acto de instalación. Si todo lo anterior se enlaza con la convocatoria al Congreso de Panamá, el proyecto de Constitución de Bolivia, la Convención de Ocaña y la última proclama del Libertador escrita en la hacienda de San Pedro Alejandrino, Saltamanta, Colombia, el 11 de diciembre de 1830, la cual, como afirmaron algunos historiadores, representó el ocaso del Libertador, son reveladoras de que la recia personalidad del Libertador era una fuerza telúrica incontenible que Dios y el destino le legaron a América para alumbrar con una llama permanente
el árbol de la libertad. Hombre de América, hombre de las dificultades, como le escribiera el libertador Sol Bolívar en una carta al general Francisco de Paula Santander en 1825, ningún hombre se merecería más el título de hombre de América, porque desbordó no solo las fronteras de varios países del continente, sino que se convirtió en la personalidad más recia de la historia de la América hispana. El 17 de diciembre de 1830, al ser llamado al seno del Señor, el libertador Simón Bolívar nos legó un patrimonio del que cada latinoamericano debe sentirse orgulloso por los siglos de los siglos. Al conmemorarse hoy, en esta sesión protocolar, el 24 de julio del 2013, por el lapsus, del natalicio del Libertador, en esta ceremonia en el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos, le extendemos al gobierno bolivariano y al pueblo de Venezuela, como a todos los pueblos unidos por el ideal bolivariano, nuestras más sinceras felicitaciones como un testimonio a esta patria grande de América que él contribuyó a forjar. Muchas gracias. Thank you, Ambassador Saladin. I'm now pleased to offer the floor to Ambassador Alan Cullum, Permanent Representative of Canada. You have the floor, Ambassador. Thank you very much, Madam President. On behalf of the entire Canadian delegation, I'm both pleased and honored to offer our warm congratulations and best wishes to our colleagues and their countrymen and countrywomen on their national celebrations of the 230th anniversary of the birth of Simón Bolívar, truly one of the great nation builders in world history. We sit here in the room that bears his name, and his iconic image greets us each time we walk through the halls of the Organization of American States, and is recognizable not only in our region but around the world. Given Simón Bolívar's importance, like many of the cities and towns in Latin America and the Caribbean, and further afield, Canada also has prominent statues and images of Simón Bolívar that adorn our national capital in Ottawa and our Parc de l'Amérique Latine in Quebec City, to name just two. These statues, which were gifts of friendship, stand as symbols that confirm the present day and historical ties of Latin America and the Caribbean, of many thousands of Canadians who are a further symbol that for Canada, the Americas is truly our home. Simón Bolívar's legacy in the Americas is obviously immense, a fact made evident not least by all of our gathering here each year to honor his contributions to the Americas more than 2 centuries later. Madam President, I'd like to conclude with the words of Simón Bolívar, and I know that he is extensively quoted, but I found these words to be particularly relevant. I must also say that these same words were used by our Minister of National Defense a few short weeks ago when he addressed the Inter-American Defense Board. The quote is as follows: "Trust will give us peace. Good faith is not enough. We must make proof of good faith, because men always see our actions, but seldom take the time to consider much beyond them." As you can see, Madam President, Bolívar understood that mutual trust is a precursor of peace, and that the key to developing that kind of trust is solid, purposeful action that is carried out in good faith. And that, Madam President, in our view, is why institutions like the OAS exist. Again, thank you very much for the opportunity to present these words, and please accept Canada's warm congratulations on this significant occasion. Thank you very much.
Thank you very much, Ambassador Cullum. The Chair is now pleased to offer the floor to Ambassador Neil Passan, Permanent Representative of Trinidad and Tobago and Regional Coordinator of CARICOM. You have the floor, Ambassador. Thank you, Madam Chair. And on behalf of CARICOM and Trinidad and Tobago, I wish to thank you for the opportunity to have the floor. Like the speakers before me, Madam Chair, it cannot be reiterated enough the legacy which Simon Bolivar has imparted to the history of our hemisphere and the world at large. Simon Bolivar remains today a hero, a visionary, a revolutionary, and a liberator. This man had courage in his soul, compassion in his heart, and steel in his spine. History records his extraordinary versatility. He was a revolutionary who led 6 countries, Venezuela, Colombia, including Panama at the time, Ecuador, Peru, and Bolivia to independence. An intellectual who argued the problems of national liberation, and a general who fought for liberation from colonial dominance. To many, he was a fighter against tyranny. He questioned the economic structures and social constructs existing at the time and secured political change. He inspired extremes of devotion and at times abhorrence. His basic aim was liberty, which he described as the only object worth the sacrifice of man's life. He stood for equality as well as liberty, and he insisted on ending racial discrimination, whatever the class, creed, or color. It is said that in principle he was a Democrat who believed that governments should be responsible to the people. Only the majority is sovereignty, he wrote. His ambition was to unite rather than divide the Spanish-American peoples, and so he dreamed of the day, of a great day of America, when its peoples would come together in a League of Nations. Unquestionably, the history of Spanish-American independence is incomprehensible without Simon Bolivar. Madam Chair, it is said that Simon Bolivar's life is a reflection of our common past and a continuum of our present. He is symbolic of what this organization strives for and which we dialogue about on a daily basis: democracy, development, human rights, and security. As the core pillars of the OAS, they represent the hemisphere's most strident concerns. When we look at democracy in our region, a very distinguishing feature is the 2001 Inter-American Democratic Charter, which aims to strengthen and uphold the democratic institutions within the Inter-American system for full and effective democracy. The 2003 Declaration on Security in the Americas, which is being commemorated this year since its adoption 10 years ago in Mexico, reaffirms a vision that respect for human rights and fundamental freedoms and good governance are essential for stability, for peace, and political, economic, social development of the states of the hemisphere. Bolivar's vision was to create a union of nations given the political and social realities of his time. This ideal is just as relevant today as it was in the 19th century, given the very nature of the 21st century and its challenges. However, this ideal should not only mean the accumulation of strength and power, but also the engendering of a spirit of cooperation among our diverse sub-regional entities within a system firmly rooted in the ideals of peace, security, and justice for all. The OAS is about the work of our region and the prosperity of our peoples and the progress of our countries through cooperation and partnerships. Is this not the Bolivarian ideal to secure a sustainable environment for every citizen in the Americas?
If we reflect on the history of our sub-region, we will find that the Caribbean also served as a place of inspiration and reflection for Bolivar. When in Jamaica, in exile, he wrote the famous Letter of Jamaica, espousing the virtues of unity for the countries of the Americas. In Haiti, itself a newly independent country, he found sanctuary and protection. He was inspired to keep getting up and moving forward with patience and wisdom and with courage and grace. The legacy of Simon Bolivar can be said to be embodied in a continent's struggle with race, class, freedom, and democracy that exemplified the 19th century Latin America. It was a struggle that many colonial territories, including those in the Caribbean, were similarly experiencing. Madam Chair, as you would know, this year marks the 40th anniversary of the founding of the Caribbean Community, CARICOM. The signing of the Treaty of Chaguaramas in Trinidad on July 4, 1973, was a defining moment in our region's history. Today, we can boast of being the longest surviving integration grouping among developing countries and second only to the European Union in global terms. We have grown and matured as independent states, but like many of our sub-regional partners, the Caribbean continues to grapple with many socio-economic and security challenges. It has been recently said that the integration of the Caribbean community is no esoteric ideal, but a hard-headed reality. A redistribution of wealth and the very nature of global power are shifting. New dynamics are emerging as we witness the growing economies of Latin America, Asia, and of course Africa. In the last 40 years, and hopefully in decades ahead, CARICOM was and will continue to be anchored in its 4 pillars: economic integration, human and social development, foreign policy coordination, and security cooperation for the betterment of its people. Madam Chair, the hemisphere has indeed witnessed positive change since the time of Simon Bolivar, but a lot still remains to be done. Where there is failure to acknowledge honestly what happened yesterday, there can be no tomorrow. Our hemisphere struggles with a high degree of inequality, poverty, and the scourges associated with the illicit drug trade, trafficking in illegal guns, gang violence, human trafficking, and smuggling, and the exploitation of women and children. However, the development of new rules and new norms in human rights, trade and development, protection of the environment, and peace and security gives hope that our present-day challenges can be avoided to ultimately benefit the citizens of all of our member states. Simon Bolivar wrote that to practice justice is to practice liberty. Madam Chair, it is with a sense of importance and urgency that we, like Simon Bolivar, should seize the opportunities to inculcate an environment of social justice, economic stability, and hemispheric unity. The vision of foregoing a hemisphere which responds to the needs of its peoples and the realities of our time remains on course. Remaining steadfast to that vision demands a concerted will and a determination to effect change. We must react to such demands resolutely and calmly. In so doing, we pay homage to the ideals of this great regional hero for whom we are proud to honor here today. I thank you, Madam Chair. Thank you very much, Ambassador Passan. I am now pleased to offer the floor to Ambassador Arturo Valerino, Permanent Representative of Panama and Regional Coordinator of SICA. Ambassador, you have the floor. Muchas gracias, señora Presidenta. Muy buenos días, señor Secretario General Adjunto Albert Randín, señores representantes permanentes y miembros de las misiones acreditadas ante la OEA, señores observadores permanentes, distinguidos invitados. Nos corresponde
la honrosa oportunidad de dirigirnos a ustedes en nombre del Grupo del Sistema de Integración Centroamericana, SICA, para referirnos al libertador Simón Bolívar, sus luchas, su legado y sobre todo su inclaudicable postura por ver a toda nuestra América libre, soberana y unida. El libertador Simón Bolívar ejerció el liderazgo de la empresa política más grandiosa que ha conocido la humanidad, pero su empeño no se agotaba en la aventura de destruir colonias y fundar países como quien corona territorios. Su idea central estaba, como han señalado algunos pensadores, en la de construir repúblicas sólidas mediante la edificación de un Estado fuerte y un sistema democrático liberal. Es en este intento, cuya versión más acabada fue el proyecto de la Gran Colombia, donde el libertador muestra los distintos rostros que el olvido ha pretendido acallar, y donde el rescate de las aspiraciones y desaciertos del hombre, que por encima de las virtudes del héroe de la patria, es necesario no solo para visualizar la independencia de América como un proceso llevado a término por una multiplicidad de causas, sino fundamentalmente para comprender las circunstancias que llevaron a Bolívar a convertirse en el fundador de la patria, entendiendo, como el mismo libertador señalara, para nosotros la patria es las Américas. Ello, sin lugar a dudas, sirve para explicar por qué hoy en día Simón Bolívar sigue siendo el presente de nuestra América. Con la venia de ustedes, quisiera referirme a la participación activa que los panameños desarrollaron durante la lucha libertadora liderada por Bolívar. El Istmo de Panamá, puente de entrada desde el Caribe, definido por historiadores como zona imperial, sirvió de plataforma primero para el proceso conquistador del resto de nuestra América por parte de los europeos y siglos más tarde de bastión estratégico para los independentistas, principalmente bolivarianos. La nación de Panamá, al adherirse voluntariamente a la Gran Colombia, se dividió en dos provincias, la de Panamá y la de Veraguas, y así se consolida la Gran Colombia, que conformaban los países de Venezuela, Nueva Granada, Ecuador y Panamá. Simón Bolívar necesitaba hombres para liberar Latinoamérica y sabía del coraje y valentía del pueblo panameño. Por ello, crea en Panamá un contingente de caballerías y una lucida infantería de 700 plazas, unos 1.600 hombres, bajo las órdenes del coronel Burdett O'Connor, irlandés, quien desde muy joven había venido a la América enrolado en un regimiento de lanceros para combatir en Venezuela y la Nueva Granada por la libertad de esos países. El 1 de noviembre de 1823 se enviaron estas fuerzas para el Perú a fin de incorporarse al resto del ejército que luchaba por la independencia de Sudamérica. Se le llamó el Batallón del Istmos, los Legionarios de la Libertad, aguerridos guerreros donde figuraba una fuerte disciplina y sentido del honor. Combatieron gloriosamente en la batalla de Pichincha del 24 de mayo de 1822, la batalla de Junín el 6 de agosto de 1824, la batalla de Matará el 3 de diciembre de 1824, donde el capitán panameño José Antonio Miró protegió
con la compañía de su mando, la retirada de la Tercera División y el paso de la caballería bajo el fuego de los realistas, la gran batalla de Ayacucho, el 9 de diciembre de 1824, donde el general Sucre, destruyendo la última fuerza de consideración de los realistas, puso término a la dominación de España en sus antiguas posesiones del Nuevo Mundo. El batallón del Istmo luego regresaría a descansar a la ciudad de La Chorrera en Panamá, a la vez que transportaría a los presos españoles hacia La Habana, Cuba. Pero además de la participación del batallón del Istmo, debemos señalar en esta sesión protocolar, en homenaje a nuestro libertador Simón Bolívar, a uno de sus más íntimos colaboradores, José Domingo Espinar, ingeniero, médico cirujano, militar, geógrafo, político y patriota panameño, quien nació en la ciudad de Panamá, en el barrio de Santana, en el año 1791. Amigo leal del libertador Simón Bolívar, Espinar logró librarlo de la muerte en momentos en que la enfermedad lo inhabilitaba para continuar la lucha de liberación. Fue su médico de cabecera, consejero y amigo incondicional. Como militar, a Espinar le tocó ocupar altos cargos, los cuales desempeñó con gran responsabilidad y compromiso, vinculados todos a los más altos ideales de libertad, en momentos en que Simón Bolívar, José de San Martín y Antonio José de Sucre requirieron de sus servicios. Este patriota panameño ocupó, entre otros, los siguientes cargos: secretario general de Sucre y de Simón Bolívar en 1828, jefe del Estado Mayor del Ejército Libertador en 1824, grado de capitán graduado conferido por José de San Martín en diciembre de 1820, teniente coronel graduado con Bolívar y recibió las credenciales ante el Congreso colombiano por la provincia de Panamá. Además de la participación de nacionales panameños en nuestras luchas independentistas, está también el hecho de que el Istmo de Panamá fue llamado a ser la sede del Congreso Anfictiónico por el libertador Simón Bolívar. Entre el 22 de junio y el 15 de julio de 1826 se reunió en Panamá el Congreso Anfictiónico, el cual tenía el gran objetivo de crear una gran confederación de los pueblos liberados. Era el momento cumbre de las revoluciones independentistas hispanoamericanas. Podemos decir y sumarnos a quienes han planteado de que el Congreso Anfictiónico de Panamá fue la culminación del máximo sueño de Bolívar. Sin embargo, esta asamblea americanista, la cual debía fundamentar una gran nación que por su extensión, población y riquezas naturales jugaría un papel de primer orden en el mundo, puso al descubierto todas nuestras debilidades. No deseo en este momento extenderme en las explicaciones de lo antes citado. Solo queremos manifestar que en ese camino de unidad debemos seguir desarrollándolo todo, debemos ir profundizándolo para dar cumplimiento a los idearios del libertador Simón Bolívar. Hoy día, nuestra organización, la Organización de Estados Americanos, cuyo origen embrionario lo encontramos en ese Congreso Anfictiónico de Panamá, es la organización llamada a fortalecer y dar cumplimiento a los pensamientos, acciones y convicciones del gran libertador Simón Bolívar de ver a nuestros territorios unidos. Para terminar, cito al libertador Bolívar cuando se expresó sobre mi patria al justificar del por qué era el lugar ideal para la celebración
del citado Magno Congreso. Decía Bolívar: parece que si el mundo hubiese de elegir su capital, el Istmo de Panamá sería señalado para este augusto destino, colocado como está en el centro del globo, viendo por una parte al Asia y por la otra el África y Europa. El Istmo está a igual distancia de las extremidades y por esta causa podría ser el lugar provisorio de la primera Asamblea de Confederados. Muchas gracias. Thank you very much, Ambassador Valerino. I am now pleased to offer the floor to Ambassador Diego Parry, Permanent Representative of Bolivia, who will address this Council on behalf of the ALADI member states. Ambassador, you have the floor. Muchas gracias, señora Presidenta. Señora Presidenta del Consejo Permanente, señores embajadores y representantes alternos, señor Secretario General Adjunto, desde el primer momento en que me propuso nuestro coordinador de ALADI realizar una intervención para esta tan importante ocasión a nombre del grupo, fue un gran desafío preparar estas breves palabras para referirme a un hombre que cambió la historia del hemisferio y el mundo, y mucho más complejo todavía por las elocuentes intervenciones realizadas por los señores representantes permanentes el día de hoy y en las sesiones de gestiones anteriores. La historia de nuestros pueblos, ampliamente descrita por usted, señora Presidenta, y el embajador Saladín, relata cómo el prócer de las Américas, el libertador Simón Bolívar, desde su nacimiento tuvo que enfrentar una serie de adversidades y dificultades, desde la pérdida de sus padres y esposa hasta los más grandes sinsabores de la lucha independentista en el continente. Sus grandes maestros contribuyeron a su educación, contribuyeron a la educación del libertador, entre ellos los ya mencionados y conocidos Simón Rodríguez y Andrés Bello, entre otros, quienes le introdujeron a la historia y a la filosofía de aquella época, lo cual fue fundamental en su posterior formación y la ratificación de sus compromisos con su pueblo y su patria. Después de haber logrado la independencia de los países de la Gran Colombia, países hermanos, Venezuela, Colombia, Panamá, Ecuador, concluyó su lucha y cumplió su compromiso independizando a Perú y Bolivia. En su último triunfo llega al Alto Perú, actual Bolivia, donde los grandes levantamientos indígenas previos a los movimientos independentistas habían debilitado a los invasores, a los realistas como se los llamaba en aquella época. Por lo cual, con la llegada del ejército del libertador Bolívar, rápidamente fueron vencidos en 1825 y creándose allí la República de Bolívar, a la cual el mismo libertador llamó su hija predilecta. En agosto de 1825, el libertador arriba a Bolivia y las poblaciones en masa salían a recibirlo. El libertador se dirigió a La Paz y de allí a Potosí, donde cumplió su promesa de subir al cerro para enarbolar en él la bandera de la libertad. Así recordaba la promesa hecha en el Monte Aventino de Roma de libertar América. El gran prócer de las Américas entregó su vida por la libertad y la independencia de nuestros pueblos, por lo cual es un deber defender su legado y avanzar en una mayor integración. Simón Bolívar decía: el sistema de gobierno más perfecto es aquel que produce mayor suma de felicidad posible, mayor suma de seguridad social y mayor suma de estabilidad política. Este es un mensaje con altísimo valor que fácilmente se aplica en el contexto actual. La democracia no se puede concebir solamente desde la perspectiva política, sino que necesariamente debe estar articulada a la calidad de vida de nuestras poblaciones, como llamamos en los pueblos indígenas, al vivir bien. Señora Presidenta, para seguir la visión y la filosofía de nuestros libertadores, los pueblos de las Américas, cada día debemos forjar una mayor integración y unidad en la diversidad, fortalecer nuestra solidaridad buscando justicia e inclusión social. Finalmente, se hace necesario recordar
que en nuestra América recientemente varios de nuestros países hemos celebrado el bicentenario como estados libres, soberanos e independientes. En nuestra organización, este debe constituirse en el principio fundamental de nuestras acciones y de nuestras decisiones, rechazando cualquier tipo de colonialismos que intenten socavar la libertad de nuestros pueblos del hemisferio, como Simón Bolívar ya lo hiciera hace 200 años. Muchas gracias, Presidenta. Thank you, Ambassador Parry. The Chair is now pleased to offer the floor to Mr. Lawrence Gumbinet, Interim Representative of the United States. You have the floor, sir. Fought for independence and is considered the father of democracy by many nations represented around this table. Simón Bolívar and his dreams have left a lasting impact upon our region, and many of the ideals and principles that he espoused are alive and well here at the OAS. Madam Chair, Bolívar dreamt of equality for all. Instead of creating an autocratic system to replace the colonial state he helped overthrow, he planted the seeds of democracy. As a relatively new concept for our region, Bolívar understood well that democracy had to be supported and institutionalized if it was to survive and prosper. He said, and I quote, "Let the entire system of government be strengthened and let the balance of power be drawn up in such a manner that it will be permanent and incapable of decay because of its own tenuousness. Precisely because no form of government is so weak as the democratic, its framework must be firmer and its institutions must be studied to determine their degree of stability." End quote. The United States fully agrees that we can have no democracy without strong institutions and the role they play in guaranteeing the rights of all citizens. We also recognize that pervasive violence and insecurity inevitably threaten democratic institutions on which our fundamental freedoms and civil liberties are based. This is because where strong institutions are absent, impunity reigns and criminals operate freely, threatening the safety and rights of all of our region's citizens. Madam Chair, we believe that Bolívar would value and appreciate that the OAS is fully involved in advancing the political and technical work necessary to build strong institutions, ensure citizen safety, and protect the rights of our hemisphere's people. As we work together to support and enhance democratic institutions within the Americas, the Inter-American Democratic Charter remains our compass and guide. Consistent with our common commitment to the Democratic Charter, it remains in our collective interest to speak out when challenges and threats to democratic constitutional order occur. Recent OAS efforts clearly illustrate the importance of working together as Bolívar envisioned in support of a more unified continent. And so we applaud the ongoing work of the Secretariat of Political Affairs and its Department of Electoral Cooperation and Observation to build strong institutions. We acknowledge the work of the Inter-American Commission on Human Rights and its rapporteurs to provide training and awareness programs to ensure that the rights of our region's citizens are respected and upheld. The United States pledges to continue to support these efforts. Madam Chair, the times in which Bolívar lived were very different than today, but what remains consistent is the underlying problem of poverty and unequal income distribution. In his letter to the governor of Jamaica in 1815, has been referred to several times today, Simón Bolívar mentioned how opening markets could contribute to greater prosperity in the Americas. The United States shares the sentiment that inclusive economic growth, free markets, and equality of opportunity are the best tools to lift people out of poverty.
and we are committed to work with CEDI and all of the relevant institutions of the OAS to fulfill that vision. Madam Chair, it is on this final note that I would like to echo the sentiments of the room in commemorating the great life of Simón Bolívar and his influence upon our hemisphere. We are confident that his legacy will continue to serve as an inspiration for our region's leaders for many years to come. Thank you. Thank you very much, Mr. Gumbier. I'm pleased to give the floor to the Ambassador of Ecuador. You have the floor, Madam. Gracias, señora presidenta. Si bien una intervención por parte de otros países no estaba prevista, creo que amerita la celebración de los 230 años del natalicio del Libertador Bolívar hacer una corta intervención. Pero más que referirme a lo que ya se ha dicho aquí en esta sala, quiero simplemente citar algunas de las frases del Libertador que reflejan su pensamiento y que tienen relación con esta organización y sobre todo con nuestra América. Así que voy a permitir citar algunas de sus frases que son claves que fueron claves en nuestra historia, que son claves en nuestro presente y que serán claves para nuestro futuro. El sistema de gobierno más perfecto es aquel que produce suma de felicidad, la mayor suma de felicidad posible, la mayor suma de seguridad social y la mayor suma de estabilidad política. Prefiero el título de ciudadano al de libertador, porque este emana de la guerra, aquel emana de las leyes. La libertad del nuevo mundo es la esperanza del universo. Veo a la América sentada sobre el trono de la libertad, empuñando el cetro de la justicia, coronada por la gloria y mostrando al mundo antiguo la majestad del mundo moderno. Yo deseo más que otro alguno ver formar en América la más grande nación del mundo, menos por su extensión y riqueza que por su libertad y su gloria. La unidad de nuestros pueblos no es simple quimera de los hombres, sino inexorable decreto del destino. Y para finalizar mi intervención, quiero dar lectura a un cortito poema que dice mucho de lo que sentimos los bolivarianos y creo que todos los aquí presentes por el Libertador. Libertador, apóstol y vidente, temple de ciudadano y de soldado, el paladín que engrandeció el pasado, el soñador que vislumbró el presente. Le dio a la libertad luz de la mente, oro del arca, sangre del costado, y al fin vio que en el mar había arado y era flor de tiranos la simiente. 5 patrias fundó su noble acero, legándoles unión como divisa y democracia como timbre y dote. Y una tarde moría el majadero, sin patria, perseguido y sin camisa, como Jesús y como Don Quijote. Gracias. Thank you, Ambassador. I'm now pleased to give the floor to the Ambassador of Colombia. You have the floor, sir. Gracias, Presidenta. Algún pensador europeo, tratando de conceptualizar nuestro continente, hablaba del extremo occidente, y ese extremo occidente derivaba de una simplificación por falta o vacío de identidad cultural, de valores. Por ello, cuando nos reunimos para exhortar, recordar lo propio, lo nuestro, el alma profunda de las Américas, en nuestros líderes, en nuestras ideas, estamos construyendo esa unidad que es tan importante para todo el continente. Por ello, con la venia de nuestro grupo de Aladi, igualmente agregamos algunas expresiones, algunas reflexiones, algunos trazos de uno de los más importantes padres fundadores de nuestras Américas, pasión,
pasión por, sí, un nuevo orden, romper con el antiguo modelo, con el antiguo régimen, romper con el esquema colonial y un destino de independencia, libertad, inspiración, ideas, sí, nuevas ideas, quizás aquellas que desde joven lo nutren, las del siglo de las luces, las de su maestro aquí mencionado, don Simón Rodríguez, pero fundamentalmente una nueva forma de pensar innovadora, revolucionaria, pero serena, el equilibrio entre libertad y orden. Y un nuevo modelo de gobierno, no tenerle miedo al cambio, cómo avisorar lo que habría de venir, y aquí se ha citado la Carta de Jamaica, o el Congreso de Angostura, o el proyecto de Constitución Fundamental de Bolivia, pero igual la búsqueda incesante de un equilibrio para tener más Estado que pueda evitar la injusticia, la debilidad, que sea suficiente para luchar contra la pobreza, pero sin caer en la tiranía, sin manchar el sable, sin romper el sable. Muchos de los pensadores y analistas de nuestra América nos ven como pueblos y pensadores que le dedican buena parte de su energía al pasado, al recuerdo, cómo evocar lo propio, como es el natalicio del Libertador, con una visión de futuro. Pues la verdad es que buena parte de sus ideas están plenamente vigentes. Sigue vigente el sueño incumplido de la unión, de la integración, ese maravilloso sueño de la Gran Colombia y de la extensión de la misma. Solo bajo la unión podríamos lograr y ocupar un lugar mucho más destacado en el mundo, mucho más robusto e importante en el concierto internacional. Solo bajo la fuerza de la unión podemos luchar mejor contra la pobreza. Solo con más fuerza podemos alcanzar un desarrollo moderno. Solo a través de la unión podemos desechar las estériles disputas internas. Solo a través de la unión podemos abarcar la diversidad obvia de nuestras diferencias, que no se enturbien por las ideologías y que siempre busquen, como lo señaló el Libertador, la felicidad, la prosperidad de todos nuestros habitantes. Gracias, presidente. Thank you, Ambassador. I'm now pleased to give the floor to the Ambassador of Peru. You have the floor, sir. Muchas gracias, señora presidenta. Igual que los demás, es simplemente para hacer, junto con nuestra reflexión por esta fecha honorable, algunas ideas de puente entre el pasado que hoy celebramos y el homenaje que rendimos merecidamente al Libertador de algunas de nuestras naciones, incluida la del Perú, y algunas actividades centrales de esta organización, y mantener la vigencia de ese espíritu de la fortaleza del pensamiento que encarnara el Libertador Bolívar. Para el caso concreto del Perú, por ejemplo, la enorme contribución en lo que era, en términos de filosofía política y discusiones de ese tiempo, el ideal republicano que aún mantiene, sobre la base de la cual nuestras participaciones siempre terminan alrededor de nuestras ideas y nuestros esfuerzos por construir un mejor sistema para consolidar la democracia y el balance de poderes. Lo otro, en el esfuerzo de administrar en una situación difícil el Estado y poder lograr que éste consiga algunos logros, y entre ellos los que se logró en el Perú, en Junín y Ayacucho, para poder consolidar la libertad, y luego la negociación de la paz, porque no solamente se construye
sobre la base de victorias, una historia, sino sobre las negociaciones que tuvieron que seguir a continuación y lo que fue para el Perú el enorme legado que fue la capitulación de Ayacucho y las condiciones en las cuales termina la vigencia de un régimen colonial y se inicia la creación del nuevo Estado peruano. Y luego lo que es la aspiración constitucional para consolidar a través de un régimen de orden y de Estado de Derecho lo que va a ser la mejor expresión del liberalismo, de la búsqueda de la vigencia de los derechos humanos y el servicio del Estado al objetivo del desarrollo de la persona humana. Y finalmente, esta visión que desde el Perú construye la convocatoria al Congreso de Panamá, la consolidación de una vigencia de la idea de una defensa continental y también este sentido de volver realidad política en el continente, que la unión hace la fuerza. Muchas gracias, señora Presidenta. Thank you so very much for the words. I wish now to give the floor to the Ambassador of Venezuela. You have the floor, sir. Gracias, señora Presidenta. Gracias a todos los que han hablado y a los que no lo han hecho también, porque estoy seguro de que coinciden con las expresiones ya presentadas hoy aquí. Más allá de las gracias, lo que quería decir y asegurar es que los venezolanos vinculamos el pasado con el presente y con mira hacia el futuro. Independencia, soberanía, justicia social, democracia, libertad, son valores y propósitos que iluminan nuestro camino. Y solo quería decir que tanto en casa como en el continente, nuestro compromiso bolivariano sigue. Gracias, señora Presidenta. Thank you very much, Ambassador. Your presentation brings the curtain down on this commemoration of the birth of Liberator Simón Bolívar. To all present, I wish to thank you for your presence and to bring to an end this protocolarly meeting. This meeting stands adjourned. Thank you.